Vamos a abrir la Biblia ahí en el Éxodo capítulo 20. En este día, en este estudio, quiero que veamos tres tipos de iniquidad que se practican mundialmente, innegablemente. Y quiero que leamos primero el Éxodo. Acá vamos a leer primero estas porciones. Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 6. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, oiga, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestra misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es impresionante cuando uno mira ese pasaje, y lo quise leer porque si nos damos cuenta, la iniquidad se transfiere hasta cuartas generaciones de los que le han aborrecido o de los que un día estuvieron en idolatría. Por lo general, acá, ¿verdad?, tuvimos padres idólatras en gran manera. Por lo general, muchos de los que estamos acá venimos de familias que adoraron otros dioses en gran manera. Y los abuelos, los tatarabuelos, a saber quiénes fueron ellos, ¿verdad? Quizás fueron idólatras de deidades diferentes, o quizás brujos, hechiceros, o de todo tipo. E increíblemente, aunque muchos no lo crean, eso afectó a la generación. Pero cuando llegamos a Cristo nosotros, ¿no?, desde ahí empieza una bendición de ir restaurando a medida que vas conociendo lo que significa la iniquidad, ¿verdad? Cuando vas conociendo eso, entonces empiezas tú a verificar ciertas cosas y a descubrir ciertas cosas que te suceden y que en realidad uno se va dando cuenta que eso fue lo que ha afectado o afectó nuestra vida. Por ejemplo, hay tres tipos que podemos ver nosotros, por lo menos vamos a tratar estas tres cosas. Que está la iniquidad voluntaria, ¿verdad? Porque hay iniquidades voluntarias. Esta es la práctica de lo malo en forma voluntaria, con todo conocimiento y deseo de hacerlo. Hay gente que practica la iniquidad de una forma voluntaria y le encanta eso. Pero antes de eso voy a definirle, porque lo he definido en este congreso, ¿verdad?, lo que significa la iniquidad, como para que usted se dé cuenta lo tremendo que es. Iniquidad significa muchas cosas. Etimológicamente significa lo que está torcido, lo que está desviado. Lo que pervierte el diseño original que Dios hizo en nosotros. También es la que tuerce el camino recto y perfecto de Dios, ¿verdad? La iniquidad también es el ADN y el que marca el proceso de repetición genética por la cual las personas se parecen a otras. Por eso nuestros hijos se parecen en facciones y en muchas cosas. También iniquidad son aquellas cosas negativas que se repiten en nuestros hijos, ya sea enfermedades o cosas desagradables a Dios. También dijimos que iniquidad es todo lo que sigue lo sucio, torcido, malvado. ¿Por qué? Porque la iniquidad tiene la capacidad de atraer el mal. Es como un imán, ¿no? Es como decía Pablo: lo que no quiero hacer, eso hago, porque encuentro una ley en mí que me trae prisionero y a veces no puedo detenerme. También la iniquidad es aquella que reclama áreas de ilegalidad, de perversión,
Ayer hablamos de los problemas de ilegalidad, que muchos están haciéndolo sin darse cuenta que eso es iniquidad. ¿Por qué? Porque la iniquidad, ella se encarga de sacar lo más sucio que el diablo plantó en el pasado de nuestra vida o de nuestros padres, de nuestros ancestros. Algo importante, como decíamos, la iniquidad no es pecado, sino la que da a luz el pecado. Dicho de otra manera, el pecado son como las hojas de un árbol, y la raíz del árbol es la iniquidad, y la semilla es la maldad. Cuando usted tiene una semilla de maldad, bueno, es la semilla, crece como un árbol, ¿no? Hace raíz, que es la iniquidad, y luego las hojas son el pecado. Lo triste es que, por lo general, cortamos las hojas del árbol, pero no destruimos la raíz. Y al no hacerlo, vuelve a brotar las hojas en el tiempo como lo hace en un árbol. Fíjese todo lo que significa etimológicamente la iniquidad. Y todo eso, ¿verdad?, a nosotros nos ha sucedido en cierta etapa de nuestra vida. Y eso ha hecho que la persona, ¿verdad?, a veces no se pueda desarrollar normalmente. Pero cuando ya conoces y ves que eso está manifestando, entonces puedes empezarla a cortar. Entonces, repito, hay iniquidad voluntaria. Esta es la práctica de lo malo en forma voluntaria, con todo conocimiento y deseo de hacerlo. Hay gente, hermano, que uno conoce en el mundo que voluntariamente hace cosas espantosas, horrorosas. Segundo, está la iniquidad consciente. Esta está operando en nuestra sociedad, la cual produce una lucha interna que conlleva a caer en pecado o a practicarlo. Es decir, la sociedad lo practica normalmente, cuando viene arrastrando, hermano, desde el pasado toda la basura. ¿Por qué le digo esto? Porque esta está en un depósito de recuerdos, de recuerdos de pecados cometidos alguna vez, aunque ya están superados, todavía nos tientan. Eso es lo que llamamos como tentación. La tentación, ¿verdad?, es un dardo que viene a nuestra mente primeramente para ver si nosotros cedemos y entramos al pecado que nos está proponiendo esa tentación. Entonces, eso es impresionante. Ahí están. Más si tú tuviste un mundo inadecuado, ¿verdad? Muchos estuvimos en la droga, otros en el alcoholismo, otros en muchas cosas raras. Y todo eso el enemigo, lógicamente, lo quiere traer al presente de nuevo para que tú puedas volver a caer de esa manera. Muchos han caído innegablemente y ha sido triste. Es decir, somos conscientes de que todavía son un estorbo y en algunos todavía no saben cómo luchar contra ellos. Muchos no saben luchar contra todo este tipo de dardos que vienen. Lógicamente está la fe, el escudo de la fe para apagar los dardos encendidos del enemigo, dice la Biblia, que es algo que debemos de tener presente. Lo más sorprendente, y que esto es lo que a mí me impacta estudiando la palabra, es que está, número 3, la iniquidad inconsciente. Esta sí, de plano, es impresionante, porque aquí entra este pasaje. Es decir, usted sabe que nosotros, a cualquiera podría decir, bueno, a mí qué me importa lo que hizo mi tatarabuelo, porque la Biblia dice que cada uno dará cuentas por su propio pecado. Sin embargo, aquí dice que el Señor castiga la maldad de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, que de alguna manera, hermano, afecta la vida. ¿Por qué? Porque fue gente maldita. Gente maldita que realmente hizo cosas desagradables totalmente a Dios. Y nosotros, innegablemente, o en nosotros, se va a cortar todo eso si es que tú, como decíamos ayer, no cortas el cordón umbilical. Porque hay un cordón umbilical espiritual que si yo no lo corto, seguirá en tu vida. Pero esta iniquidad inconsciente
Es tenaz porque viene de nuestros ancestros pasados y está latente dentro de nuestra herencia espiritual, pero que no es fácil detectarla. No es fácil detectarla. Es que ese es el punto. Lo más impresionante que yo miraba es que este tipo de iniquidad es una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque tarde o temprano puede causar una caída repentina o algún tipo de desgracia. ¿Por qué ve usted que mucha gente de repente le causa una desgracia, hermano? Sino, pero ¿cómo si este varón, esta mujer santa de Dios? Porque en realidad es santo, porque por la sangre de Cristo, de repente le sucede una desgracia tenaz. Wow, por eso vemos a siervos de Dios, hermano, que empezaron sus ministerios con grandes éxitos y amor al Señor, y de repente los vemos involucrados en pecados asombrosos. Y wow, el mundo se agarra ahí, el diablo que le encanta regar todo eso. Dice, ya ven esto que se dicen evangélicos y pastores y no sé qué, no sé cuándo. Mira dónde cayeron. Y uno se asombra, bueno, el que no sabe se asombra. Y el que sabe, como aquellos que sabemos bastante de esto, decimos, Señor, ten misericordia de este varón o de esta mujer. Porque en realidad es triste ver que esa iniquidad inmunda les apareció de repente, y gente santa, gente que nunca pensarías tú que le puede suceder semejante cosa. Aparte, mire, la iniquidad inconsciente puede ser la causa de muchos problemas, enfermedades o males que vienen, a la vida de muchas personas. ¿Por qué? Porque, y eso ha sacado a muchos del evangelio. ¿Por qué los ha sacado a muchos? Porque no se han dado cuenta que han estado mal y se preguntan, ¿qué pasó? Y muchos que empezaron bien. En Argentina tenemos nosotros, hermano, hace 30 años o 35, póngale, hubo un avivamiento poderoso en esta nación, pero poderoso. Lleno de evangelistas, casi la mayoría se convertía a Cristo, hermano, una cosa impresionante. Pero después le afloreció la iniquidad y empezaron los grandes escándalos, que usted mismo lo sabe si tiene un poco de años en el evangelio. Claro, a veces se las atribuimos a ataques del diablo o causas inexplicables. Porque no conocemos que ese espíritu se ha movido con todo lo que le dije. Impresionantemente. Yo creo, hermano, que para discernir o detectar este tipo de casos, es importante analizar si es posible en qué pecados y situaciones se vieron involucrados nuestros padres. Porque de seguro nuestros padres se deberían involucrado en muchas cosas negativas. Los abuelos, bueno, yo alcancé a conocer a mi abuelo y a mi abuela, ¿verdad? A mi abuela la pude llevar a Cristo, pero mi abuelo, pues no lo pude llevar a Cristo porque solo supe de él que murió a los 40 años. Pero era un hombre tremendo. Y a otro abuelo que a uno no conocí, pero al otro sí lo conocí, que era tremendo el abuelo ese, hermano. Y mi papá tal vez no salió vicioso, pero ese abuelo era más vicioso que el vicio. Tremendo el viejito, chiquito, pero era impresionante, hermano. Era tremendo. Y todas esas cosas, yo analizaba a mi familia, se vinieron repitiendo en muchas partes de nuestra familia. Se repitieron. Y muchas cosas, como le contaba en alguna oportunidad yo a usted, ¿verdad? Se repitieron en mis hermanos, en mí. Incluso enfermedades que le dieron a ellos nos dieron a nosotros. Yo los analicé, platiqué con mi papá antes de morir, platiqué muchas cosas de estas, preguntándole cosas de su pasado y todo eso, ¿verdad? Pasado tremendo. También, hermano,
Una experta decía que es recomendable, y esto es muy importante, poner atención a los sueños. Póngale atención a los sueños. Los sueños es una parábola, ¿ok? A veces el sueño puede ser horroroso, pero tal vez está advirtiéndonos algo. Está diciéndonos algo para poder despertar. Como es una parábola, hay que pedir discernimiento. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos revele por qué estoy soñando eso. Porque hay sueños que usted y yo tenemos, que son sueños que no queremos tener. Y que no nos vemos en ese sueño nosotros personalmente. No nos vemos, decir, yo no me veo haciendo esto. Pero lo que te está diciendo es algo que está escondido, que está como un secreto, o que está viniendo, innegablemente, por ese pasado que está contaminado. También hay que ver qué forma, antes de ver esto, también tenemos que ver la forma de la cultura en la que fuimos formados. Porque puede ser que traiga arraigada una cultura negativa en nuestra vida. Porque tiene que ver también con la cultura donde uno nace, ¿verdad? Qué iniquidades, como hablamos ayer, de la iniquidad corporativa, ¿verdad? Hay muchas iniquidades que nosotros las incorporamos dentro de la vida, ya sea por la cultura, por la sociedad en la que vivimos o por la familia misma. Les decía yo que una iniquidad corporativa es aquella, por ejemplo, que uno tiene sus padres, ¿no? Y están unidos sus padres, y sus padres, cuando uno se casa, le dicen, mira hijo, vos te vas a casar, ¿ok? Pero acordate que todos los domingos comemos asado. Y que vos no vas a tener que, eso no quiero que lo vayas a negociar con tu mujer o con tu marido. Aquí te quiero tener cuando eso ya no está correcto delante de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es decir, que ahora en adelante ya papá quedó en segundo lugar y mamá. No que no hay que amarlos como la Biblia dice, porque ese amar trae vida alargada, te va a ir bien y muchas cosas más. Pero hay que tener cuidado con esas iniquidades corporativas que nuestros padres nos hicieron que las incorporáramos a nuestra vida. Cuando yo ya tengo otra familia, o la mamá anda de metiche por todos lados, hermano. Hay madres que, Dios mío, quieren tener del pescuezo al hijo o a la hija, ¿verdad? Y hasta que yo me muera, dice, te vas a casar. Es una iniquidad, hermano. Y hay gente que vive esa, y que no es que sea malo cuidar a mamá, a papá y todo eso, pero yo conozco iniquidades así, ¿verdad? Que los padres han atado a sus hijos y los tienen aún, los tienen atados, y le dice, vos sos el único que no te vas a casar, todavía no. Y el viejito tiene más fuerzas que no sé qué, y el otro tipo ya tiene como 35 años. Imagínense, hermano, y no puede ni casarse. Esa es iniquidad, pues quieres tener atado a alguien. Entonces todas esas cosas son iniquidades corporativas, se le llama, que incorporamos cosas nosotros o de la cultura, ¿verdad? Aquí en nuestra cultura es así lo vamos a hacer, cuando nosotros en realidad deberíamos de tener cultura de iglesia, que el patrón de la Biblia tiene que ser nuestro pilar totalmente. Entonces, lo tremendo es que no es fácil detectar esta clase de iniquidad porque viene por vía espiritual. Es que ese es el problema. Al venir por vía espiritual se nos complica. No es fácil porque el espíritu y el alma no son tangibles.
Es decir, no se puede tocar. Por eso no es tan fácil. En cambio, el cuerpo es más fácil de entender porque es visible y tangible. Por eso, hermano, la ciencia es muy experta en el cuerpo, pero no en el espíritu ni en el alma. Porque a veces cuando por ejemplo, un médico se encuentra con un problema psicológico, ¿verdad? Se enreda, porque el ser humano se le puede entender de forma, no se le puede entender solo de forma sino de forma integral se le tiene que entender. Es decir, tiene cuerpo, alma y espíritu. Yo tenía un psicólogo convertido a Cristo, muy buen psicólogo, que salió en la televisión también en aquellos años, por acá, que él me mandaba a sus pacientes. Me decía, este problema, le decía, no lo voy a resolver yo. Allá me los mandaba, hermano, a la iglesia. Llegaban los pacientes todos endemoniados, hermano. Me decía, aquí me mandó el psicólogo tal. ¿Y por qué? Le digo, sí, porque dice que solo aquí se puede resolver eso. Y él me decía, eso es un problema espiritual. Él porque era consciente, otros no son conscientes, no que le dan pastillas para que pueda dormirse un poco aquel y cuando se despierte peor. Hay que volverlo a medicar. ¿Acaso no es así, pues? Porque solo se conoce la parte humana, ¿me entiende? Y no la parte espiritual. Y la parte espiritual está en el alma y está en el espíritu. Y la iniquidad viene por ahí. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque así está compuesto el ser humano. Alma, cuerpo y espíritu. Aparte, mire, solo la palabra hecha rema, vida, puede penetrar hasta la división del alma y del espíritu. Por eso es que muchos de nosotros fuimos liberados por la palabra de Dios. Yo fui liberado por la palabra de Dios. Yo se lo aseguro que si me hubiera agarrado otro, me hubiera metido al manicomio, hermano. Palabra. Y me hubiera metido a que me dieran pastillas y cosas así. O me hubieran dicho, no, hombre, usted está muy grave, está muy loco. Como viene la locura, vamos a tratar de meterlo aquí al psiquiátrico. Y es capaz que me hubiera ido para ahí, y lo que hubiera sido ahí es que me hubieran matado, hermano. Me hubieran sedado. Pero gracias a Dios que lo primero que hice yo es comprarme una Biblia. Y empecé a leer la Biblia hasta el día de hoy. O sea, fue una cosa impresionante, hermano. Yo recuerdo que mi liberación venía a través de la palabra. Decía, aquí dice así que yo puedo hacer esto, yo puedo tener esto, yo puedo tener lo otro. Aquí está la respuesta. Claro, porque la palabra es útil para enseñar, corregir, instruir en justicia. Y ahí empecé yo, hermano, a ver que había alma, cuerpo y espíritu. Porque aquí está, mire, lo dice bien claro la Biblia, se lo voy a leer para que usted pueda tener herramienta. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿oyó? Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra, escuche bien, hasta la división del alma y del espíritu, ¿oyó? Y de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Oyó eso usted? Mire la palabra lo que es, hermano. ¿Notó? Aquí está claro que hay una parte espiritual y es ahí de donde arranca la iniquidad. Por eso es que hay casos que no hay forma de encontrarle sentido. Pero es porque radica especialmente en ese lado inconsciente de la vida de las personas. Por eso es que, hermano, es tremendo cuando uno examina muchos casos en muchos seres humanos, ¿verdad? Que a nosotros como pastores nos toca lidiar exclusivamente más con ese tipo de casos, porque en la mayoría, en el 80%, son casos espirituales.
no son tanto físicos a veces. Problemas mentales, de trastornos y muchas cosas, hermanos, son espíritus inmundos los que están haciendo estragos en la vida de las personas. Y porque lo hizo con nosotros, pero gracias a Dios, Dios le da una experiencia a uno para que luego sea liberado y ayude a otros a través de la palabra. Porque a veces, mire, se lo aseguro que si la gente leyera la Biblia y la mayoría de cristianos se sumergiera a ella, no tuviéramos tantos problemas dentro de la iglesia de envidia, de celos, de cosas de aquí que allá. ¿Por qué? Porque se sometieran a la Biblia. Y aparte la Biblia dice claramente: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Otra versión dice, o otro versículo hablando de eso allá en Isaías dice: mi pueblo fue llevado cautivo por causa de conocimiento. O sea, uno puede ser llevado cautivo. Yo estaba cautivo cuando vine a Cristo, pero a medida que fui conociendo, dije yo, diablo inmundo, vos sos el que me estás engañando, que no puedo hacer esto, que no puedo hacer lo otro. Ahora ya sé que esto lo que está pasando es espiritual. Wow, ya cuando conocía eso, hermano, incluso en mi experiencia, tuve experiencias así cuando fui liberado, pero vi que otro no había sido liberado. Y ya Dios me había bautizado con el Espíritu Santo. Y dije, ahora sí, Satanás inmundo, ya sé que lo que le está pasando a este amigo mío es un espíritu el que lo está atormentando. Y me fui, hermano. Y lo fui a hablarle de la palabra del Señor. Le dije, mira, no, vos lo que necesitas es a Cristo, porque si lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo también. Y ya empecé a ver yo cosas en la palabra que me daban la respuesta de que los problemas que yo tenía psicológicos eran problemas de ese. Eso es parte, hermano, de lo que cómo trabaja el enemigo, mejor dicho. Entonces, el alma y el espíritu humano del hombre son bien complejos entenderlos, pero debemos de conocerlos para poder alcanzar las victorias e evitar fracasos. Aunque el fracaso te va a alcanzar en algún momento, o los fracasos, porque los fracasos es parte de la vida del ser humano. Lo que no es parte de la vida es que no aprendas de esos fracasos y que tú no salgas de ahí a veces. Ese es el punto, o vuelvas a caer en el mismo fracaso. Eso ya no, pero el fracaso está. Lo más impresionante es que aunque somos propiedad de Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros, en el espíritu humano, hay una parte del espíritu humano que puede ser contaminada. Y que eso es tremendo, hermano. Cuando yo lo descubrí, dije, Dios mío, porque yo pensé que no. Pero cuando empecé a escudriñar más las partes del espíritu, ¿verdad? Hay una parte del espíritu humano en donde sí puede haber contaminación. Y hay una parte del espíritu humano, el centro, donde está el Espíritu Santo, que ahí no puede penetrar nada. ¿Por qué? Porque ahí está el Espíritu Santo. Y no puede haber, ¿verdad?, contaminación ahí, porque somos sellados. Por eso es que somos salvos. Usted es salvo en el Espíritu. Le han salvado su Espíritu. O sea, cuando usted muera, el Espíritu, ¿verdad?, donde está el Espíritu Santo, se va con Dios. Después, las áreas contaminadas que hay que liberarlas en un lugar. Porque miren lo que dice 2 Corintios 7, versículo 1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, escuche bien, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. ¿Oyó? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Notó usted? Si usted nota, hay una contaminación que se puede dar en una parte del espíritu humano. No sé si usted lo puede detectar ahí. Porque aquí dice, mire. Entonces, el espíritu humano debe de tener partes como lo es el alma y el cuerpo. ¿Por qué?
Porque se dice que el alma, por ejemplo, está el intelecto, las emociones y la voluntad. Y en el cuerpo están todas las extremidades, tendones, ligamentos, etc. Entonces, así como está formado el alma y el espíritu, así como está formado el cuerpo, también el alma y el espíritu tienen partes. Y una de esas partes puede estar contaminada. Por eso es que hay gente que en su alma está hecho pedazos y no puede salir de eso, y más la iniquidad que trae arrastrando, más sus propios pecados. Dios mío, es un problema enorme. Entonces, esto nos transmite que hay una parte del espíritu humano que no es perfectamente pura por el hecho que Dios habita por su espíritu ahí. Pero que hay una contaminación aparte. Hay otro versículo que dice así, y mire qué lindo este versículo para entenderlo. Primera Tesalonicenses 5:23 dice: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Notó? El espíritu humano todavía tiene una parte que será santificada. ¿Por qué? Porque tiene una contaminación que debe ser limpiada. ¿Se dio cuenta que van a santificar las tres partes? Alma, cuerpo y espíritu. Quiere decir que esas tres partes no están santificadas. Incluso, denle un aplauso al Señor, hermano, mientras me tomo un poquito. Incluso todos nosotros que estamos acá, porque estamos en un mundo de contaminación. Y aquí dice que antes que venga el Señor, antes de que venga el Señor, dice acá, te van a santificar el alma, cuerpo y espíritu. Quiere decir que nos tienen que presentar puros. Aquí está, miren. Irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, tienen que santificarnos. Porque químicamente puro ninguno de nosotros es puro. Por eso es que en la Santa Cena todos tenemos que pedir perdón antes de tomarla, para ser dignos, para no tomarla indignamente, dice la Biblia. Porque si tú la tomas solo así, la tomas indignamente, el juicio puedes agarrar para sí. Entonces, cuando uno viene a tomar la Santa Cena, le pide perdón a Dios y dice: Señor, perdona mis pecados, o el momento que la toma, pues quiero participar dignamente. Entonces todos pueden tomarla de esa forma, ¿me entiendes? Si piden perdón. El problema es cuando no pides perdón, y ahí es donde puede haber un problema. Entonces el espíritu humano todavía tiene una parte que será santificada, porque nada impuro puede entrar al lugar santísimo. Aparte, el proceso de limpieza en algunos cristianos en su espíritu será después de la muerte, porque se fueron bajo juicios, infectados de iniquidad. O sea que hay cristianos que se van a ir infectados de iniquidad. Pero como Cristo se comprometió con ellos, aunque quizás no van a ser novia, no, tal vez no van a ser novia, pero sí van a ser salvos, porque nunca entregaron la salvación. Pero se van a ir a una cárcel espiritual, como cárceles que hay aquí, ¿verdad? Que meten a los presos en distintos lugares, ¿no? El homicida en un lado, el pedófilo en otro lado, el otro en otro lado, y así. Hay cárceles debajo de la tierra. Por eso la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces hay creyentes que van a ir a perfeccionar su espíritu allá, contaminado e infectado de iniquidad. ¿Quiere que se lo pruebe? Me lo voy a probar. Para que tenga base, pues. Este es para que tenga base usted. Vamos a ver. Allá en Hebreos 12, 22 y 23 dice: vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo,
la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles. También a la asamblea, versículo 23, general de la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, escuche, hechos ya perfectos. ¿A dónde los perfeccionaron? En un lugar tuvieron que perfeccionarlo. A los espíritus de los justos, justos por la sangre de Cristo. Porque todo aquel que recibe a Cristo lo hacen justo. Y dice, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, quiere decir que hay justos que se fueron plagados de iniquidad, de contaminación, y los van a perfeccionar en algún lugar para que puedan salvarlo. Si no, no. Note qué tremendo es esto, hermano. Es impresionante si usted lo entiende. Si no lo entiende, lógicamente no va a poder comprenderlo. Pero si usted nota, quiere decir que hay muchos que van a ir a lugares intermedios. O sea, que se fueron bajo juicios correctivos. Recuerda que los juicios totales son para el mundo. El mundo va a traer, le va a caer juicio, ¿verdad? Total, es decir, para perdición. Pero los juicios para nosotros es juicios correctivos. Es decir, te van a corregir hasta que te corrijan bien. Dice, bueno, ahora está listo. Sí, está listo. Vamos a meterlo al lugar donde corresponde meterlo, que es al reino. Porque estos que están siendo hechos perfectos van para el reino, no van para arriba. El reino es en donde van a vivir eternamente aquí en la tierra con David. Van a vivir 1000 años con Cristo y después toda la eternidad, porque esa es la intención de Dios. Y la novia, por supuesto, va a ir a la Nueva Jerusalén para que viva eternamente con Cristo. Porque hay diferentes grupos de salvos que hay. No todos van al mismo lugar, ¿verdad? Unos van como novia al paraíso de Dios y otros van al reino, ¿verdad? Por eso algunos no entran en el reino, otros no disfrutan el reino, otros solo van a ver el reino. Y bueno, la Biblia dice eso. Algún día vamos a hablar de todo eso. ¿Me entiende? O sea, esto no es, ser cristiano no es cualquier cosa. Ser cristiano es cosa seria, hermano. Es muy lindo, pues. Porque yo creo, y siempre lo hemos dicho como para que usted entienda, la corona que le van a dar a Pablo, no cualquiera la va a tener. ¿Ah? No cualquiera va a tener esa corona, hermano, que es la corona, es como Pablo mismo dice, solo se le va a dar la corona de vida a aquellos que aman su venida. Hay una corona para eso. Hay otra corona para la otra cosa, hay otra corona para la otra cosa. Hay como 7 coronas, que algún día vamos a hablar de esas 7 coronas. Bueno, yo quisiera todas las coronas, ¿va? Pero que el Señor tenga misericordia. Porque hay privilegios. La salvación es un regalo. ¿Ok? Es un regalo. Lo que sí no es un regalo es el premio. Porque ser novia es el premio. O sea, no todos van a tener ese premio. ¿Me entienden? Pero sí para todos es la propuesta. Es decir, todos la pueden tener. Pero no todos pueden adquirirla. No porque no la puedan adquirir, sino porque no se dan. Cristianos que no les importa, mucho menos les importa la venida, no les importa arreglarse. Y aunque oigan la palabra, aunque oigan la exhortación, no les importa. Viven como ellos quieren. Entonces, aquí dice, a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Esto nos muestra que la perfeccionaron en algún lugar intermedio después de morir porque no se fueron bien. Como Ananías y Zafira, como un montón de gente que no se fue bien. Entonces, hay una parte del espíritu humano que puede ser contaminada. Y que eso es lo que nosotros debemos de descontaminarnos delante del Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque hay otra área del espíritu humano donde está el Espíritu Santo, ¿verdad?
que aquí se revela, y donde está establecido el señorío de Cristo, porque somos propiedad de Él, sellados por el Espíritu Santo. Usted está sellado. Aparte, mire, esta es el área donde radican los dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, que es un área blindada. Es el área donde radica el poder de Dios en nosotros. Porque hay un poder que también hay que descubrirlo. Un poder en medio de nosotros. Cuando uno descubre ese poder en medio de uno, sus palabras son como espada de dos filos, hermano. Porque mire cómo dice este versículo allá vamos a ver, en Efesios capítulo 3, versículo 20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. O sea, hay un poder que obra en nosotros. ¿Oyó? Hay un poder que radica en nosotros, que Dios autorizó para que estuviera con nosotros, y es el Espíritu Santo. Entonces, si usted y yo logramos intimar con el Espíritu Santo, wow, vamos a vivir mejor la vida física y la vida espiritual. Porque te das cuenta que tú tienes poder, pues. Yo cuando me di cuenta que tenía poder, porque lógicamente yo venía de un mundo de terror, yo me convertí, lo puedo decir con más seguridad, bajo el temor. Tenía temores diabólicos impresionantes, me atormentaban los demonios a mí. Y cuando yo entendí que yo era propiedad de Dios y que me había dado autoridad, según Lucas 10:19, wow, dije yo, Dios mío, qué burro he sido. Porque Lucas 10:19, que lo hice vida en mi corazón, dice, mirad, os he dado autoridad sobre todo el poder del enemigo y nada os dañará. Cuando yo entendí eso y lo hice realmente vida en mí, Dios mío, hermano, yo le puedo pasar toda esta mañana, le pudiera contar las experiencias espirituales que he tenido en sueños, en éxtasis, en visiones. ¡Wow! Dios mío, qué mundo más extraordinario. Hay un poder que se mueve en uno, hermano. Pero impresionante. Y yo ahí en ese mundo espiritual donde he entrado, Dios me ha permitido hacer lo que yo quiero. Impresionantemente he volado en los espacios, como usted no puede imaginar. Las cosas que he hecho en el mundo espiritual, y no una vez, muchas veces, muchas experiencias, no porque yo lo haya provocado, sino porque Dios me ha llevado y como que me ha dicho, estás en el Espíritu. Y cuando yo he oído esa voz que estoy en el Espíritu, entonces voy a volar. Y empiezo a volar, hermano. Increíblemente, así como usted lo oye. Y empiezo a perseguir el enemigo, empiezo a buscarlo. Increíble, empiezo a buscarlo como un detective, buscando el mal para destruirlo, hermano. Porque como yo fui atormentado, ahora yo voy y atormento así. A veces el Señor me ha permitido muchas experiencias de esas. Porque he visto que hay un poder y yo siento, cuando estoy en esa dimensión, siento de que ahí me puedo mover con libertad y puedo confrontar a los Goliat. Yo, cuando he tenido esa experiencia, entendí a David. David entraba en el Espíritu y claro, no le tenía miedo al oso, al león, mucho menos a este Goliat. Y él decía, este será como uno de los osos o leones que les abría el hocico. Porque uno en esa dimensión tiene una fuerza que yo me he agarrado con demonios así de 3, 4 metros, hermano. Y he ido encima y he volado y les he pegado en el pecho así, ¡pum! Y los he sacado como una película de ciencia ficción.
Pero así como usted lo oye delante de la presencia de ese Dios que me está escuchando en este momento, hermano, que es el que me ha dado esa experiencia maravillosa, incluso de ir a recorrer el universo, de ver mundos. Dios me permitió una vez ir a ver los mundos, hermano, una cosa impresionante, pero es algo extraordinario, porque aquí dice que hay un poder que está dentro de nosotros. Y ahí fue donde se cayeron muchas cosas, frustraciones, miedos a los enemigos. ¿Por qué? Porque aquí está escrito. Dios nos ha dado autoridad sobre todo el poder del enemigo. ¿Usted sabe cuál es el poder del enemigo? Principados, potestades, gobernadores de los aires, gobiernos. Que sí, que cuando tú estás en ese mundo, claro, si te agarra en la carne es otra cosa, pero si te agarra en el espíritu, es una cosa maravillosa. Yo lo he vivido muchas veces, hermano. Por eso le digo, le podría contar experiencias, pero extraordinarias en eso. Aparte, uno siente, yo pues, el espíritu me ha dicho, estás en otra dimensión. Cuando yo descubro que estoy en otra dimensión, usted sabe cómo cruzo por todos lados, impresionantemente. Por eso, hermano, le dijo el Señor a sus discípulos, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahora, es tan tremenda la iniquidad inconsciente, porque es la herencia genética de nuestros antepasados, de nuestros padres. Por ejemplo, yo voy terminando. El cuerpo natural acumula la herencia genética en los cromosomas de la célula, y estos forman un cordón llamado ADN. El ADN almacena toda la información de nuestra herencia física. Es como un microchip de un programa que almacena toda la información. Aparte, como le conté, hace algunos años los hombres descubrieron el genoma humano. Es decir, se fueron a las descendencias, que es una verdad, de ese ADN. Y se fueron para atrás y se dieron cuenta de que es una realidad. Como dice el pasaje, ¿no? De Éxodo 20. Que hasta la cuarta generación. O sea que con ese genoma humano ellos descubrieron que afecta a la cuarta generación. Por eso, hermano, el ADN humano es el que determina si nacemos con los ojos del abuelo, del papá, o las facciones de los bisabuelos. Lo tremendo es que toda esta información es transmitida físicamente de generación en generación. Lo impresionante es que en el cuerpo espiritual también se encuentra el mismo modelo, un ADN espiritual. Un ADN espiritual es un elemento intangible, no se puede tocar, pero ahí se graba toda la información espiritual de generación en generación, y cuyo nombre también es iniquidad. Y ahí viene. Por eso es que muchos cristianos están muy afectados. Pero si Dios, por ejemplo, le da la oportunidad a uno a venir a Él, es porque uno puede limpiar eso. Y yo sé que el Señor te escogió a ti y me escogió a mí. Es porque veníamos infectados. Y Él quería desinfectarnos para que desinfectemos a otros. Porque así es. O sea, Dios, por eso te llama primero como creyente. Luego evolucionas y eres un discípulo. Luego de discípulo te conviertes en discipulador. Y luego de discipulador te conviertes, hermano, en ministro. ¿Verdad? O sea que así es como funciona esto. Por eso cuando Dios te libera a ti es para que vayas a liberar a otros. Que eso no sucede así en la medicina. Sino que en la medicina tú tienes que, como por ejemplo aquel que tiene problemas psicológicos,
que lo determinan un loco, lo meten en el psiquiátrico y lo que hacen es volverlo más loco. Y como no pueden controlarlo, lo que hacen es sedarlo y vivir toda la vida. ¿Cuánta gente vive toda la vida así, sedado? Toda la vida, y se muere así. Y Dios quiere librarnos de la iniquidad, hermano. Lo más grande es que Dios proveyó para nosotros una herencia redimida basada en el Espíritu de Cristo. Eso sí, esa herencia tiene que suplantar nuestra herencia de maldición contaminada en la iniquidad. Iniquidad que está en una área del espíritu humano que está causando sufrimiento y desajustes en la vida personal. Aparte, mire, la iniquidad ha sido la causante de muchos fracasos en la vida. Ella es la que nos ha hecho fracasar en muchas cosas de la vida que no hubiéramos querido fracasar. Pero cuando vos te examinas, dices, ¿por qué llegué hasta ahí? Porque ella ha sido la causante y nuestros padres han estado involucrados en eso. Bueno, termino. Tratemos de conocer y entender y averiguar acerca del espíritu humano y del alma, de cómo trabajan, hermano. Investigar. ¿Por qué? Porque eso nos puede evitar derrotas y fracasos. Claro, el fin es que destruyamos las fortalezas de la iniquidad. Por eso estamos aquí. Estamos aquí porque queremos ser libres, hermano. Yo quiero orar por la iglesia, porque yo sé que necesitamos ser libres. Libres de algunas cosas. Libres ya nos hizo Cristo en su totalidad. Recuerde, esto es para aquellos que se oponen a la administración. Cristo nos hizo libres, ¿verdad? Cristo llevó las maldiciones, ¿verdad? Cristo llevó todo en la cruz del Calvario. Ahora pregúntese, ¿sigue teniendo problemas usted? No, sí, sigue teniendo problemas. A cada rato se agarra con la señora si no hay con quién agarrarse. O con el Señor. ¿Ah? O se agarra con el hermano o con la hermana. Y otros que ni quisieran restaurarse, hermano. No les interesa. Les interesa solo su propio egoísmo. Y yo creo, hermano, que si nosotros queremos alcanzar estabilidad espiritual, porque llega un momento, me voy parando para orar, en la vida de Dios, llega un momento que tú encuentras una estabilidad espiritual. Uno sabe si lo alcanzó. Yo recuerdo hace muchos años cuando encontré eso, sentí como que se me cayeron muchas cosas, porque llegué a un momento que hasta el día de hoy, que yo no puedo vivir si no estoy cerca de Dios. No puedo vivir si no estoy comiendo de Él. Es como un vicio, hermoso, bello. Si antes tenía vicios que no quería dejarlo, ahora encontré la estabilidad que es impresionante. La estabilidad espiritual es la que te va a llevar a entender todos los problemas que te puedan venir en la vida. Vas a entender el por qué Dios permite cosas. Y te vas a dar cuenta que nada es tuyo. Y que todo lo que te lo han dado, te lo han prestado, te lo han regalado. Incluso los hijos. Por eso cuando Él quiere quitarte un hijo, Él lo puede quitar si es de Él. No te lo han regalado, no te lo han dado a ti. Tú no eres realmente el dueño de ese niño, sino que es Dios. Claro, uno se enamora de sus hijos, los ama con el alma y da su vida por ellos, innegablemente.
Pero cuando Dios dice, no, ahora lo voy a quitar, me lo voy a llevar. Y a veces no entiendes. ¿Por qué? Y bueno, dice Señor, como uno ya tiene la idea, encontró la estabilidad, dice uno, bueno, como es tuyo. Yo por eso a mis hijos, a todos ellos les enseño, desde niños, desde que tienen uso de razón, a estos ya saben que yo soy su papá en la tierra, que me lo prestó Dios un ratito, pero en que tú debes de confiar toda tu vida es en tu verdadero papá, porque nuestro papá, le digo yo, es Dios. Él es mi papá y tu papá, y yo soy como un tutor, porque cuando me toque partir, quizá lógico le va a doler, pero no tanto como le pueda doler a otros, porque van a estar conscientes de que papá ya cumplió su tiempo, y porque hay un papá que lo quiere junto a él. ¿Me explico? Cuando uno entiende eso, que yo le he enseñado a mis hijos y lo han aprendido bien, y ya desde niño empiezan a hacer preguntas, yo les digo, sí, allá está, nos vamos para arriba. Han muerto muchos familiares ahora en esta edad, que ellos lo han visto. El abuelo, por ejemplo, que tuvieron el privilegio de estar con él, y de otros hermanos que han muerto jóvenes, que han sido amigos de nosotros y que ya no están, ¿verdad? Ellos lo han comprendido y dicen, papá, se fue tu papá. ¿Y con quién se fue? Se fue con su papá. Ah, y bueno, es como normal. No es tan normal para muchos niños y ni para muchos adultos, pero para ellos es normal. Le mandaron fotos, me mandaron todo. Mira, ahí está mi abuelo allá. Pues está con el Señor, me dice. Está con su papá, porque realmente el verdadero papá de todos nosotros está allá arriba, hermano. Encuentra esa vida. Oremos. Yo lo que quiero, ¿sabe qué? Es aliviarle la vida. Porque la vida verdadera no es esta. Este es un paso. Cuando entremos a la eternidad, que es la disyuntiva que tenemos, cuando entremos a la totalidad, va a ser extraordinario. Y ya muy pronto nos vamos a ir con el Señor. Cerremos los ojos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias en este día, Señor, porque nos permites estar juntos. Te pido, Padre, que te glorifiques en cada uno de aquellos que pudo estar hoy en medio de nosotros. Que tú les hayas enseñado algo, Señor, en su vida. Que tú puedas obrar. Aquellos que nos están escuchando también, Señor, viendo por este canal, que también puedan ser edificados a través de lo que hablamos en este lugar. Pido que los bendigas, que trates con ellos, que traten de buscar una estabilidad, que paguen el precio, para que así de esa manera puedan encontrar alivio a sus almas. Sabemos concretamente que tú vives y reinas para siempre, Señor. Por eso te amamos y te bendecimos y te damos gracias por la vida que vivimos, Padre. A veces las cosas no nos salen bien. A veces nos alcanza el peligro, la tristeza. A veces nos ha arrastrado el fracaso. Pero aquí estamos delante de tu presencia, Señor, sabiendo que en tu misericordia nos podemos apoyar. En tu misericordia nos podemos arribar, Señor. Por eso yo bendigo a cada uno de aquellos que entienden y comprenden que aún en sus vidas hay problemas, porque lo va a ver durante
o durante esta estadía en la tierra, quizás vamos a tener que cruzar muchas cosas. Pero si confiamos en el Señor, seremos como el monte de Sión, que permanece para siempre. Seremos como la roca inconmovible. Por eso es el tiempo de volver al Señor y decidirse a decirle: Señor, truene, llueva o relampaguee, no me voy a apartar de este evangelio maravilloso que me ha revelado, Señor. Por eso sigue adelante y enséñale a los suyos, para que no sufran en el tiempo cuando tengan que pasar penalidades. Por eso nos hizo pasar primero a nosotros, para que ellos no sufran. En el nombre de Jesús, Padre, glorifícate, Señor. Bendigo a cada uno de los que están acá, en el nombre de Jesús. Amén.